El caso que veremos a continuación es, digamos, una primera parte de dos, porque al final se dará que tienen bastantes similitudes y que al menos finaliza con una buena sanción para los que no supieron respetar la intimidad de menores de edad. Un caso bastante fuerte que viene a ser la realidad peruana hoy en día y que bastante lo vinculamos con el tema del feminicidio, aunque en este caso no terminó con la muerte de las víctimas, de igual manera se violentó contra su integridad sexual. Y eso veremos a continuación, primero en este caso, que es bastante corto, pero preciso y nos muestra la manera en que sancionaron al agresor, lo cual les va a parecer para muchos sorprendente, ya que en nuestro país o tanto la justicia demora en llegar o simplemente no se da. Con el tiempo, algunas prescriben, algunos de estos criminales llegan a estar en clandestinidad y pareciera que las autoridades no se preocupan por buscarlos. Entonces, para todas las personas que podemos estar sensibles a que nos pase algo similar o a nuestros parientes más queridos, nos da un escenario como si hubiera de impunidad para este tipo de personas, pero como vuelvo a decir, son dos casos en el que la justicia llegó y llegó de manera fuerte para ambos personajes. Así que vamos con este primer caso, que lo pueden hallar ustedes mismos también en la fanpage de la Fiscalía del Ministerio Público del Callao. Para este primer caso que veremos a continuación, como ya mencioné en la introducción, lo pueden ver desarrollado en la fanpage del Ministerio Público del Callao, en donde se nos indica que cualquier ciudadano que haya sido agraviado en sus derechos, salud, propiedades y otras causales previstas en las leyes penales o civiles puede formular una denuncia ante este ministerio sin necesidad de ir antes a una dependencia policial. Las denuncias por maltrato infantil, violencia familiar o sexual contra menores o mujeres pueden presentarlas las mismas víctimas, sea menor de edad, adolescente o madre de familia, en cualquiera de las fiscalías provinciales de familia de turno a nivel nacional. No se requiere pago alguno para presentar denuncia. Además, no es necesario contar con los servicios de un abogado. El trámite del servicio en el Ministerio Público siempre es gratuito. En el año 2011, Davis Edward Camacho Marsal aprovechó que era docente de educación física y tutor del aula en la institución educativa adventista Alborada para acercarse con malas intenciones a una menor de edad de tan solo 13 años. Así, llegando el mes de julio, usando las influencias de su cargo, entabló comunicación con ella a través del Messenger. En las conversaciones, el profesor amenazó al adolescente con desaprobarla en su curso si no accedía a mantener relaciones sexuales con él. Posteriormente, la atacó sexualmente en el laboratorio del centro educativo. Días después, le dijo a la menor que iba a hablar con su mamá para que ambos se lleguen a casar, pero el individuo al final renunció a su trabajo y huyó. Después de pasar a la clandestinidad, pasó a engrosar la lista del programa de recompensas del Ministerio del Interior, Mininter. En esta lista, los imputados requisitoriados por el delito de violación sexual a un menor pendía una recompensa por 20.000 soles por su captura, tal como se publicó en el 2018. En el año 2022, y tras más de una década de perpetrado el crimen, Davis Camacho Marsal fue condenado a cadena perpetua y a pagar 30.000 soles de reparación civil por ultrajar sexualmente a un adolescente de 13 años, tal como la Segunda Fiscalía Superior Penal del Callao lo demostró ante el Poder Judicial. Durante el juicio oral que se realizó de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, la fiscal adjunta superior Milagros Marlene Espinosa Cruz probó que Davis Marsal aprovechó que era el docente y tutor del aula de la menor para acercarse a ella. Para sustentar la teoría del caso, la fiscal Espinosa Cruz presentó el acta de la entrevista única en cámara Gesell, el certificado médico legal de la víctima y la pericia psicológica del agresor. Además, interrogó a los peritos y a los testigos que contextualizaron la comisión del delito. En nuestro país, la pena en cuanto a su duración
puede ser temporal o de cadena perpetua. Esta última se puede imponer en casos de delitos que afecten gravemente bienes jurídicos considerados fundamentales, por ejemplo, secuestro en formas agravadas, violación sexual de menor de 10 años de edad, robo agravado cuando el agente actúa como integrante de una organización delictiva o banda, entre otros. Sin embargo, como se alegaba que la cadena perpetua era inhumana, cruel y degradante y que colisionaba con el artículo 139.22 de la Constitución Política Peruana, esta fijaba marco de principios básicos de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Por eso se establece un procedimiento de revisión de la cadena perpetua cuando el condenado ha cumplido 35 años de privación de libertad, y por eso para muchos una pena que se revisa cada 35 años no es propiamente perpetua. Según Romy Chan, abogada penalista, los jueces están en la facultad de otorgar cadenas perpetuas ante varios casos. Sin embargo, no estilan hacerlo, ya que el fin de las condenas a prisión es la resocialización. Es posible que el juez considere que estas personas jamás se van a reincorporar. Son muchos los motivos, pero estos serían los más comunes a considerar para cadena perpetua. 1. Por robo. 2. Por sicariato. 3. Por feminicidio. 4. Otros motivos. Dentro de estos motivos se halla justo en el que se habría elegido para sustentar la pena del señor Davis Edward Camacho Marsal, y serían los siguientes. Pueden ser condenados a cadena perpetua aquellos que realicen trata de personas y producto de ello un agravado fallece, violación sexual a un menor de 10 años, violación sexual a un menor de 14 años y cuando el autor del delito sea su tutor, violación sexual de un menor de 14 años seguida de muerte o lesión grave y por último extorsión a un menor de edad. Y con esto finalizo el caso. Como vuelvo a decir, es bastante corto, pero lo he elegido justo por lo que ha sido aleccionador, ya que los casos que seguramente voy a tratar muchas veces, o la pena se da después de muchos años, como también se dio acá, que ha sido prácticamente después de una década, o simplemente son penas que muchos de los agraviados dicen que no es suficiente pena para lo que cometieron, y se pueden ver penas de 15 años, de 10 años, incluso cuando aparte del ultraje ha venido con muerte, y aún así no le ponen así nomás cadena perpetua. Por eso he elegido este caso y ya veremos otro que es bastante similar, que como digo, al menos no terminaron con la vida de las víctimas, pero de alguna manera se sancionó con la mayor pena contra estos sujetos que no tuvieron conciencia a la hora de realizar estos delitos. Si te interesan el tema de casos tanto policiales, judiciales, hasta laborales o casos que hayan sucedido en nuestro país, te invito a que veas la lista de reproducción casos, donde estoy recopilando varios de ellos sucedidos aquí en Perú, protagonizados por peruanos, también pueden ser extranjeros en territorio peruano o peruanos que estén en el extranjero. Así que si tienes sugerencias, consejos, recomendaciones, puedes dejarlos en este mismo video. Apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes y nos estamos viendo en la siguiente ocasión.